Hola a todos y bienvenidos a un video más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este video veremos las diferencias que hay entre importar y crear una conexión directa. Pero antes que nada quiero darles gracias porque ya alcanzamos los primeros 1000 suscriptores. Me siento muy contento por seguir compartiendo contenido con cada uno de ustedes. Espero que les esté siendo de mucha utilidad. Bien, cuando importamos nuestros datos, el procedimiento que Power BI genera es copia esos datos, los ordena, los clasifica y optimiza y reduce el tamaño de esos datos. Normalmente una compresión de Power BI está entre el 10 por 1, es decir que un archivo que pesa 1 GB Power BI lo puede reducir hasta 100 megas. Bien, entonces una vez que ocurre todo este proceso, Power BI separa este archivo en un almacén, un archivo independiente, y todas las consultas generadas por Power BI, todos los visuales que se van a utilizar, todos los cálculos van a ir y van a consultar los datos que se encuentran ahí en memoria. Ok, por otro lado, conexión directa lo que hace es que no crea este procedimiento, los datos se quedan en el origen de datos. Hay algunos beneficios y hay también desventajas al utilizar en conexión directa. Microsoft recomienda que utilicemos el modo importar siempre que se pueda. Cuando no se puede desarrollar un modelo de datos en modo importado, que normalmente termina siendo por problemas de muchas empresas, por temas de seguridad, por temas de volúmenes de datos, que es el más frecuente. Cuando son conjuntos de datos muy grandes, Power BI empieza a tener problemas de rendimiento muy graves. Entonces hay que mudarse al modo de conexión directa para poder manejar conjuntos de datos muy grandes. Entonces Direct Query termina siendo una opción viable, aunque también tiene algunos problemas porque trabaja de una manera diferente al modo de importar, que es lo que veremos ahora. Cuando se desarrolla en Direct Query, lo que ocurre es que todas las consultas DAX generadas por visuales o por cálculos dependen de las consultas que tienen que devolver tienen que devolver los resultados de la base de datos subyacente. Normalmente puede ser en Amazon, en Oracle o bases de datos relacionales muy optimizadas. El número de orígenes de datos donde se puede desarrollar un modelo de datos importados es más reducido que todos los datos en los que se puede cargar datos en el modo importado, y esto es porque la optimización de la base de datos requiere que cumpla ciertas normas de optimización, de rapidez, ¿ok? Porque si no, el proyecto termina siendo muy malo. Bien, las ventajas que tenemos en el modo importar es que todos los datos son consultados de una manera muy rápida por el motor de análisis Vertipack, ¿ok? Entonces la velocidad en consultas es mucho más rápida, todas las funciones interactivas y todas las características que tiene Power BI están a la mano para poder utilizar en el desarrollo de los proyectos. ¿Okay? Además que tenemos todo el lenguaje DAX disponible. La limitación que hay es que en grandes conjuntos de datos empieza a haber problemas de rendimiento, y por grandes conjuntos estoy hablando de 20, de 30, de 10 millones de filas o más. Okay. Direct Query, por otro lado, permite manejar este conjunto de datos muy grande, pero es el proceso en el que trabaja junto con Power BI es totalmente diferente, ya que la mayoría de los cálculos, todos los cálculos son ejecutados en SQL. Depende mucho del rendimiento y de la optimización de creación de índices de la base de datos para poder trabajar de manera correcta. Entre las limitaciones más importantes que hay es que hay limitaciones en la edición de Power Query, ¿okay? En definición de las relaciones, jerarquías, fechas automáticas. En algunas consultas DAX no están disponibles, no se pueden crear jerarquías, ya que los datos se encuentran almacenados en la base de datos subyacente, que puede ser en n nombre de base de datos, ¿ok? No tenemos acceso a los metadatos de las tablas. Ahora veremos una pequeña demostración de lo que ocurre y donde vamos a medir el rendimiento que hay al utilizar en modo de conexión directa. Ok, tengo por aquí estas dos medidas, que es la tabla de venta. Ok, tengo la medida de ventas, donde es una iteración sobre la tabla de venta producto, donde
se aplica un filtro y una condición que la venta sea menor a 2.000 pesos. Bien, ahora lo que haremos es medir el rendimiento de esta medida. Okay, para ello vamos a ir a la opción de ver, okay, por aquí, y tenemos analizador de rendimiento. Bien, vamos a iniciar grabación y voy a actualizar los objetos visuales. Okay. Va a tardar un poquito más. El tamaño de esta base de datos no es muy grande, tiene alrededor entre 200.000 filas. Okay. Ya terminó, voy a detenerlo y voy a copiar la consulta generada por la matriz. Okay. Así que voy a cerrar. Ahora lo que haré es ir a la opción de herramientas externas y copiar en DAX Studio para ver el plan de consulta generada. Okay. Por aquí lo tengo, le voy a pegar y automáticamente DAX Studio reconoce que tiene dos tipos de consultas, una generada por DAX y otra generada por SQL. Le voy a pegar en ambas, ¿okay? Y si ven, la consulta generada por Power BI y SQL es extremadamente compleja. Tiene 1556 líneas de código donde se aplican sentencias SQL y fórmulas DAX. Okay, es extremadamente compleja porque trabaja de una manera muy diferente. Algo que termina siendo muy simple en SQL, en Power BI, perdón, en SQL es muy complejo porque los datos tienen una distribución totalmente diferente y los filtros trabajan de una manera muy diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Okay, si tuviéramos una consulta generada solamente por el modo importado, el código generado para esta misma matriz sería hasta aquí. ¿Okay? Esta sería la consulta generada, que no es muy compleja, pero en modo de conexión directa sí. Es por eso que Microsoft recomienda que en un modelo de datos en conexión directa las expresiones sean expresiones simples. Los datos tienen que estar muy bien preparados, muy bien optimizados. La mayor parte de trabajo difícil se encuentra a nivel de servidor, porque hay que crear índices, hay que optimizar bien esa base de datos, hay que hacer agregaciones en la base de datos para que Power BI pueda trabajar de una manera óptima, ¿okay? Ya que el tiempo de espera va a depender de la configuración que hay allá. En temas de modelado también hay mucha limitación. Por ejemplo, aquí tengo una base de datos, tengo un conjunto de datos, perdón, que se encuentra publicado. Tuve que desarrollar esta tabla que se llama fechas y publicarla en un conjunto de datos en Power BI. Ese conjunto de datos publicado, Power BI lo maneja como conexión directa. Entonces no se puede crear una conexión entre una tabla importada y una tabla de venta. En este caso, para la de fecha, me marcaba un error de dependencia circular cuando en realidad no había ningún problema. Es por ello que hay cálculos donde sí los acepta y hay cálculos que no. Anteriormente no se podía crear una tabla calculada. Por ejemplo, si yo quiero obtener aquí la lista de productos, ok, quiero solamente la lista de productos, ok, voy a crear esta tabla, lista de productos, es igual a values sobre producto, descripción, producto, nombre. Ok, una vez que la tengo, Power BI acepta la creación de esta columna calculada. Hay escenarios donde sí se puede crear, hay escenarios donde no se puede crear. De hecho, en el artículo oficial de Microsoft, creo que hace falta actualizarlo porque hay algunas características que ya permiten en las últimas actualizaciones. Y quise hacer lo mismo, crear una tabla de fechas para tomar las fechas existentes que se encuentran en el origen de datos y no aceptó, ¿ok? No me permitió crear la relación entre estas dos tablas debido al problema de que hay casos muy especiales donde las técnicas de modelado
terminan siendo muy complejas y hay límites, ¿ok? También no podemos crear, por ejemplo, jerarquías. Si yo quiero crear una jerarquía, a ver, empleado, ventas, lista de productos, ok, ventas. Si quiero crear una jerarquía en una tabla en conexión directa, no está la opción, ¿ok? No está la opción de jerarquías y no se pueden manipular tan fácil las relaciones como a nivel de modo importado. Entonces, estas son una de las grandes desventajas que tiene el modo importado. El modo en conexión directa, perdón. En modo importado tenemos muchas más ventajas que son las que estaremos pues conociendo a detalle. En la descripción les dejo el link del artículo para que puedan detallarlo y leerlo, porque es bastante complejo, pero estas son una de las principales diferencias que hay entre modo importar y conexión directa. Todos estamos casi más acostumbrados a desarrollar en modo importado porque es el que más se recomienda y en el cual se pueden programar actualizaciones donde no es necesario tener datos en tiempo real, ¿okay? Pero hay industrias o hay escenarios donde sí se requieren tener datos en tiempo real, o por la cantidad de datos se necesita desarrollar un modelo de datos en conexión directa. ¿Okay? Esta es solamente una pequeña referencia, espero que les pueda servir y bueno, tendrán que estudiar un poco más aquí en la descripción del video. Espero que les pueda servir y nos vemos en el próximo video. Chao.